Hola, muy buenas. Bueno, el primer nivel de abstracción que hay que tener claro para entender lo que es la orientación al objeto es el del encapsulamiento. O sea, aquí he hecho un ejemplo del cual partir, que es un programa que está bien hecho, que es programación estructurada, pero que no es orientado al objeto. Aunque aquí ponga class, esto es mentira, realmente es una estructura, está utilizada como una estructura de datos, pero no es una clase, o sea, no tiene lo que ha de tener. Entonces, esto es una estructura cliente que tiene pues, su código, su nombre, su cuota, y aquí pues hay una función, esto es una función que se llama pedir cliente, que recibe un cliente y que pide los datos del cliente por la pantalla. ¿eh? Hay también una función que se llama mostrar cliente, que recibe un cliente y lo pinta por la pantalla. Una función que se llama, una rutina que se llama incrementar cuota cliente, que recibe un cliente, un porcentaje, y multiplica la cuota por el porcentaje que se le diga. Son chorradas que no hacen nada, solamente es para hacer un ejemplo. Y es cliente deudor, por hacer algo que reciba algo, pues retorna cierto si la cuota del cliente es mayor que cero. Y aquí estaría pues el programa de pruebas, que declara a un cliente, lo pide por la pantalla, lo muestra, le incrementa la cuota a un 20%. Bueno, esto para que realmente fuera bien, pues habría que hacerlo por uno más el porcentaje partido por 100, y que lo vuelve a imprimir y saca el resultado del cliente deudor. Entonces esto está bien programado, está bien, lo que pasa es que esto no es orientación al objeto, sino que esto es programación estructurada. Entonces el primer paso es entender qué diferencia hay entre la programación estructurada y el encapsulamiento que ofrece una clase. Le vamos a crear una clase, aquí pues en el nuevo proyecto pues añadimos una clase que se va a llamar pues, cliente V2, por ejemplo. El nombre será lo mismo que hay, pero hecho el mismo ejemplo, pero de forma encapsulada, según indicaría lo que es el concepto de programación orientada al objeto, en lugar de orientado a la estructuración de código como es el ejemplo. Pues creamos la clase. A ver si esto es capaz de sacarlo aquí dentro. Mira, sí, se puede sacar aquí, pues iremos escribiendo aquí para que se vea lo que hay. Entonces, lo primero es la parte de los atributos, pues quedaría igual, realmente, pues, public, código, pondrá lo mismo, o sea, lo que es la parte de datos, pues en principio todavía queda igual. Este nombre y public double quote. Entonces ahora, en lugar de funciones sueltas, porque ahora teníamos funciones sueltas en un saco, vamos aquí a hacer una función que se llama void pedir. Y esta función pedir lo que va a hacer básicamente es lo mismo que hace esta. Voy a copiar. A ver, supongo que aquí en Windows estará aquí está, cliente. Y lo voy a copiar aquí. Pero en lugar de c.código, veréis ahora la diferencia. Solamente voy a quitar esto. Entonces, podemos hacer ya directamente el ejemplo para ver cómo va quedando, para entender el concepto de por qué esto, que aparentemente es lo mismo que esto, es diferente y esto se considera encapsulamiento y esto, sin embargo, es programación estructurada. Pero es que lo único que he hecho es que esto es una función que recibe un cliente y, sin embargo, esto es una función que pertenece al cliente. En este caso la función le pertenece, está declarada dentro de la estructura. Sin embargo, esta función estaba fuera de la estructura. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, cuando aquí pongo código, se está refiriendo a este código. Cuando pone nombre, se está refiriendo a este nombre. Y cuando pone cuota, se está refiriendo a esta cuota. Por eso no recibe un cliente, porque es el propio cliente el que pide los datos. No es una función que reciba un cliente, pida los datos y los meta en el cliente, sino que es el propio cliente el que sabe pedir sus datos por pantalla. Entonces, si miramos la diferencia, aquí hacer el ejemplo, aquí podría hacer cliente V2, pues K2, igual a new cliente V2, ¿claro? La declaración sería igual, pero aquí en lugar de pedir cliente, diría K2.pedir.
Aquí falta, para que funcione bien, eso está mal lo que he escrito, haría falta poner public, para que fuera un método, se llama un método público, que hace la misma función que hace la función pública que teníamos aquí. Entonces llamaría a k2.pedir. Y si copiamos la misma función, la función de mostrar cliente, para hacer la prueba, mostrar cliente sería esta, me voy al cliente v2 y aquí haría la función public void mostrar. Y aquí sacaría el código, el nombre y la cuota. Entonces aquí podría, voy a dejar esto entre comentarios para que no... entre comentarios para hacer la prueba esta primera de los datos, pedir y k2.mostrar y sole.readKey para que sepa. Entonces fijaros que si ejecuto esto, voy a dejar ya la ventana está en su sitio, para que se vieran justo a la vez lo que hace cada cosa. Entonces fijaros que si ejecuto este programa, código, por ejemplo, el 3, Manolito, cuota 56, y escribe código 3, Manolito y 56. Si meto código 7, Micaela y 44, escribe 7, Micaela y 44. Fijaros que esto hace exactamente lo mismo. O sea, lo que está haciendo aquí el programa principal, que es este es el programa principal, que es declarar un cliente, pedirlo y mostrarlo, fijaros que hacen exactamente lo mismo. Pues ahora vamos a acabar de analizar qué diferencias son las que hay. Fijaros que aquí estamos llamando a la función pedir cliente y le enviamos el cliente que tiene que pedir. Aquí invocamos al método pedir del cliente, o sea, es el cliente el que tiene la función. Y la función, al estar hecha dentro del cliente, utiliza los datos del cliente que está invocando. O sea, yo podría hacer aquí ahora esto, K3 y K3.pedir. Fijaros que estaría declarando otro objeto de la clase cliente v2. Este tiene su propio código, su propio nombre y su propia cuota. Y este tiene su propio nombre, su propio código y su propia cuota. Cuando K2 llama a pedir, utilizará el nombre, la cuota y el código de K2. Cuando K3 llama a pedir, su función interna, estará utilizando el código, el nombre y su cuota. Es importante, esta es la parte más conflictiva de entender, la diferencia de ver esta función que no tiene parámetros, que realmente está diseñada para ser invocada por un cliente, y cuando se invoque utilizará los propios datos de ese cliente para funcionar. Pues este es el concepto básico de lo que es encapsulamiento. O sea, haré otra aclaración más después, pero esto es lo primero que hay que entender, lo que son realmente, y a esto se le llama métodos. Fijaros que aquí puedo poner pedir directamente porque ya pertenece al cliente. Si tuviera un proveedor que tuviera un método pedir, se distinguieran entre sí, porque si es un cliente el que invoca a pedir, invoca a su pedir. Si fuera un proveedor que invoca a pedir, invocaría a su pedir. Con lo cual, aunque haya dos funciones que se llamen igual, es como si hubiera dos campos que se llamaran igual. No tiene nada que ver. Uno es de una estructura, uno es de una clase y la otra es de la otra. Pero bueno, pues este es el ejemplo inicial de qué significa encapsulamiento. Es muy importante entender que ahora trabajaremos solamente con propiedades, que son los datos, y con métodos, que son las funciones de dentro de la clase. No habrá funciones fuera de la clase. Pues un saludico y hasta la siguiente.